Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Esta mañana comenzó el retorno progresivo y voluntario a las aulas en diferentes centros educativos que están aprobados por el COE Nacional, según lo dispuso también la autoridad educativa, la ministra de Salud, María Brown. Existe temor entre los padres de familia que esta decisión pueda provocar contagio entre los chicos, los jóvenes, los adolescentes que han tenido que volver a las aulas. Precisamente para hablar de cómo se ha dado este retorno voluntario y cuáles son las medidas de bioseguridad que se deben adoptar, nos acompaña vía telemática el doctor Alberto Narváez, epidemiólogo, expresidente de la Federación Médica. ¿Cómo está, doctor Narváez? Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo ve usted este primer intento de regreso progresivo a las aulas adoptado por las autoridades educativas y de salud? Buenas tardes, un saludo a todos los teleescuchas de Radio Pichincha Comunicaciones. Bueno, yo estoy un poco preocupado porque no me queda claro qué criterios utilizaron para decidir los lugares que entran a clase. A mi criterio, como la epidemia no se distribuye por igual en todos los cantones y parroquias, las autoridades deben usar la epidemiología, que es la ciencia que permitiría tener claro qué lugares se pueden decidir que son lugares fríos o tibios en términos de transmisión, en donde los niños podrían y los jóvenes podrían regresar a clases sin mayor riesgo, más aún por una razón. Está circulando la variable sudafricana ya en el Ecuador, a mi criterio comenzó en el Carchi, y es probable que vaya bajando a Imbabura, Carchi y así sucesivamente. Y esto es muy peligroso porque todavía el ritmo de vacunación está lento, no hemos completado de vacunar a todos los mayores de 50 años que acumulan el 95% de muertes, y mientras eso no logremos es un problema serio, ¿no? Entonces yo digo que debe haber 3 requisitos para decidir por cantón o por parroquia que los niños y los jóvenes regresen a clase. El primero es que no tengan más de 10 casos por 1,000 habitantes en los últimos 3 meses. El segundo, que estén vacunados el 30% de adultos mayores, de mayores de 50 años. Y el tercero es que haya testeo suficiente para bajar la transmisión, y hay un indicador que se llama índice de positividad sea menor de 10%. Ahora, el problema es que este rato ninguna de las capitales provinciales tiene ese asunto. Por ejemplo, Machala tiene una tasa de exceso de muertes muy alta, Quito, Guayaquil tiene una tasa de incidencia de número de casos también alta, y ninguna de ellas llega a haber vacunado a todos los mayores de 30 años, de 50 años o al 30% de la población, que son los de mayor riesgo de muerte, ¿no? Entonces, mi preocupación es que a pesar de los cuidados que tomen con los niños, es un poco difícil. Lo que hagan es ayudar a transmitir las nuevas variantes que son mucho más agresivas y frente a las cuales la vacunación no es muy eficaz. No se está vacunando a los niños y no se recomienda porque tienen el menor riesgo de muerte. Entonces yo creo que habría que esperar que por lo menos vacunen al 30% de personas mayores de 50 años, porque ahí nos aseguraríamos que la probabilidad de morir de la gente sea muy baja, y ahí podríamos seguir adelante. Y que inicie ya el testeo masivo. Ya el Ministerio de Salud y el municipio compraron y han llegado pruebas rápidas de antígenos que nos permitirían en los lugares de más alta transmisión bajar la transmisión en un plazo de 1 mes. Creo que es prematuro hacer de la manera en la que están haciendo. No me gusta mucho porque todavía estamos en un proceso de alta transmisión. Más o menos estamos como estábamos en mayo del año pasado, que estaba ascendiendo, ahora está bajando, pero a esa altura estamos de la transmisión. Junio, el año pasado hubo un pico, una ola, y es probable que aquí no haya la ola, pero que se aplane la transmisión, y eso haga que muchos niños jóvenes se infecten y llevan la infección a la casa, y ahí se mueren los no vacunados mayores de 50 años, que son el grupo que contribuye con el 95% de muertes.
Doctor Narváez, usted mencionó hace un momento 3 factores que debieron haberse tomado en cuenta para dar este paso. ¿Usted cree que es un paso apresurado? Nos podría, digo yo, no quiero ser pesimista, y por el contrario, pero podríamos vivir un escenario parecido a los casos en Europa que se empezaron a abrir las escuelas y luego tuvieron que cerrarse nuevamente porque se produjo un incremento en el caso, en casos de contagio de COVID-19. Muchos padres de familia tienen este temor de que tanto escolares como colegiales también se enferman de COVID-19, se pueden agravar, pueden requerir hospitalización y sobre todo se convierten en portadores del virus y infectan a los adultos mayores o a las personas, como usted dice, que aún no están siendo vacunadas. ¿Existen esos 3 factores que usted menciona en el país o no se han cumplido esos 3 factores? Hay lugares que tienen una muy baja transmisión, inclusive menos de 5 casos por 1000 habitantes en los últimos 3 meses, y esos lugares podrían, que la mayoría son parroquias o cantones con una población rural mucho más grande en proporción que las que tienen las capitales provinciales, yo creo que podría regresar a clase, ahí hay muy baja transmisión, y no creo que aumente, pero en esos lugares donde se decide comenzar clases, debe el Estado asegurar testeo masivo, ahora hay pruebas rápidas, y en segundo lugar, vacunar a todos los mayores de 50 años. De otra manera, sí hay el riesgo de que se produzca, no algo muy grave como fue lo que le sucedió a Europa, pero sí puede pasar lo que les ha pasado a los chilenos, que a pesar de haber vacunado al 50% de la población, es decir, a casi todos los mayores de 30 años, 40 años, no han logrado controlar la epidemia y el número de muertes está estancado y los casos están subiendo. Desgraciadamente, las nuevas variantes tienen problemas con las vacunas no son eficaces, 100% eficaces para evitar las muertes, todas y mucho más con la variante sudafricana, en la que la eficacia de la vacuna AstraZeneca llega hasta 10, máximo 20%. Esa fue una razón por la que ya no se usa esa vacuna en África, pero es una de las vacunas que nos está llegando, ¿no? Entonces, hay condiciones para decidir quiénes entran, quiénes no regresan a clase, pero por lo menos en casi todas las capitales provinciales yo esperaría a que vacunen a todos los mayores de 50 años y el riesgo de muerte de estos baje y tengamos menos muertos de los que hay ahora, porque todavía tenemos un exceso de muertos no muy pequeño, ¿no? Tenemos 104 muertos en exceso por día y todavía es mucho, entonces habría que seguir trabajando. Creo que un mes, mes y medio, máximo 2 meses, va a bajar la transmisión tanto por la vacunación y por el hecho que el Ministerio de Salud Pública ha comprado ya pruebas rápidas de antígenos y va a haber más testeo. En Quito estamos ya aplicando en barrios populares en la estrategia COVID-0 para justamente acabar con estas restricciones de movilidad, que los niños entren a clase, pero también los padres de familia vayan a trabajar sin tener el miedo de un riesgo alto de infectarse y de morirnos. La ministra de Educación señalaba esta mañana en declaraciones, cuando hizo un recorrido para verificar este inicio de clases, este retorno a las aulas, de que un 90% de la planta docente está vacunada. Pero hay expertos que también señalan que este retorno debió haber empezado por los universitarios, siempre y cuando estén vacunados, o por los adolescentes de grados ya terminando el bachillerato, porque son más responsables o más conscientes del peligro que los niños. Veíamos, por ejemplo, en las imágenes que se difundían en redes sociales, que habían chicos pequeños que portaban mascarillas de adultos. Entonces, ¿qué nivel de protección pueden tener los niños? Generalmente, por el mismo hecho de ser niños, se sacan la mascarilla, se olvidan de lavarse las manos, se ponen a jugar, se distraen y se olvidan de ponerse la mascarilla. ¿Qué nivel de seguridad podemos darles a los niños en los establecimientos educativos? No va a haber una maestra que esté detrás de cada chico, vigilando que se cuiden y no se quiten la mascarilla. Debería haber una distribución, sobre todo en escuelas fiscales, de mascarillas por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Ahora, el problema es que aunque estén vacunados los maestros han sido vacunados con la vacuna AstraZeneca y desgraciadamente ya está circulando, a mi criterio, la variante sudafricana, frente a la que la vacuna AstraZeneca es de baja eficacia. Entonces los profesores van a seguir teniendo riesgo
no tanto como antes. De todas maneras, la vacuna no es que no sirve, pero va a ser menos eficaz y los maestros pueden infectarse por un lado, pero sobre todo los niños, si bien enferman poco y mueren poco, pueden infectarse y llevar la infección a la casa. Y si en las casas no están vacunados los adultos mayores, todas las personas de más de 50 años que acumulan el 95% de muertes en el Ecuador son mayores de 50 años. Por lo tanto, hay que vacunar urgentemente a esos, y si se llega a ese porcentaje de vacunados, no creo que sea mucho problema en que regresen a clase, pero no es suficiente. Tenemos que bajar un poco más la incidencia para que no haya problemas, y por lo menos yo no recomendaría que regresen a clase en las capitales provinciales porque tienen altas tasas de mortalidad, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación. Los niños juegan, se quitan la mascarilla, tienen un contacto directo y podrían llevar, no tanto a los maestros. Hay aulas no adecuadas, no tienen adecuada ventilación, no pueden mantener a veces la distancia, los niños es muy difícil controlarles, ¿no? Entonces, todavía creo que es una decisión un poco prematura y sin un sustento epidemiológico claro del por qué regresan en tales lugares y en otros no, basado solo en el tema de si van o no a aplicar protocolos, que de alguna manera protege, pero eso ya experimentaron los europeos y vieron que tarde o temprano la transmisión puede elevarse, ¿no? No hay una experiencia tan buena en abrir clases prematuramente. Yo creo que en un mes estaríamos ya en condiciones de regresar a clase en muchos lugares del país. Hay que seguir haciendo esto que se llama estratificación o semaforización para el regreso de clases y al trabajo, y en función de eso ir abriendo cantón por cantón, ¿no? Por lo menos en Quito, Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo, Ambato, Cuenca, yo este rato no me atrevería a abrir si sería una decisión mía, ¿no? Esperaría cumplir los requisitos de que se vacunen todos los mayores de 50 años y ahí creo que la probabilidad de que la gente muera va a ser mucho menor. Y también el ministerio debe incrementar lo que se llama la vigilancia genómica para ver cómo están circulando las variantes, sobre todo la sudafricana, que es una de las peores, ¿no? En términos de transmisión, afecta a muchos jóvenes, mueren muchos jóvenes. Cuando hay un joven sin factores de riesgo que muere, hay que sospechar de las variantes como la inglesa, la brasilera y ahora la sudafricana, que a mi criterio están circulando. Entonces creo que no están tomando en cuenta estos factores nuevos que son la presencia de la sudafricana, y eso puede poner en riesgo a la gente y hacer que sea algo fallido, y eso quita confianza en las autoridades que recién llegan y se posesionan, y al tomar estas decisiones, sí, ojalá no suceda. Aparecen muertos y enfermos por haber relacionados con niños que se infectan en clases, en sus casas, y llevan a sus casas y matan a los no vacunados. Entonces se va a desprestigiar la medida, ¿no? Entonces creo que se puede aplazar un poco más. Junio, el año pasado, fue un mes de baja transmisión. Julio, perdón, comenzó a bajar mucho porque todavía estamos con un clima bastante húmedo y eso favorece la transmisión, pero en julio, agosto ya es muy seco, es bastante seco en todo el país, y eso va a disminuir la transmisión, y ahí ya no hay problema en que por lo menos los niños de la costa regresen a clases sin mayor restricción, siempre y cuando hayan vacunado al 30% de la población, que representa a todos los mayores de 40 años inclusive, ¿no? Así es. Doctor, ¿por qué si bajan los casos, el número de contagios, como aparentemente está sucediendo, por qué sigue existiendo muertes en exceso? Usted mencionaba hace un momento que hay 100 y algo muertes en exceso diarias. ¿Por qué? Bueno, si la transmisión sigue, doy un ejemplo, el 22 de abril, es decir, al inicio de la cuarentena, teníamos 263 muertos en exceso atribuibles a COVID.
puede ser muertos por COVID o muertos por personas que se mueren por no haber recibido atención debido al COVID. El 7 de mayo bajaron a 213 y ahora estamos en un nivel bastante bajo que es de 104 por 104 muertes, ¿no? Y eso es lo más bajo que hemos llegado, pero no es suficiente todavía. Tenemos que tener menos de 50 por 1000 y en Quito menos de 20 por 1000 para que se descongestionen los servicios de salud UCE, porque el problema es que en Quito casi nunca se descongestionaron, porque mientras tengamos casos graves, se siguen llenando las camas UCI y se mantiene eso por largo tiempo, porque las personas en UCI no es que se quedan 2-3 días como en las camas generales o en las camas COVID con oxígeno una semana, 3 días la gente ya sale, pero en las camas UCI el promedio va de 15 días a 20, 30 días. Entonces, como tenemos una larga lista de espera, van entrando y se demora un mundo y vamos a seguir teniendo problemas. Para ya decir que no hay problemas, debemos llegar a un 35% de ocupación de camas UCI y este rato tenemos casi el 96% con unas listas de espera que superan las 80 personas. Ese es otro indicador que nos dice, es prematuro todavía abrir, porque van a abrir clases, porque van a morir gente que no debería morir, les llamamos muertes evitables, y si son de menores de 50 años son muertes evitables prematuras. Entonces eso hay que cuidarse, ¿no? Entonces el problema es que esto de regresar a clase puede desprestigiar y decir, me hicieron regresar a clase y murió mi papá, mi abuelito, mi mamá, mi hermano que tenía un factor de riesgo, y eso es el problema, ¿no? Obviamente que de los lugares, sobre todo universidades privadas que han autorizado, tienen unas condiciones socioeconómicas que les va a permitir de alguna manera tener un riesgo menor de infectarse y de morir. Pero de todas maneras va a existir ese riesgo y yo alerto sobre todo por la circulación de la nueva variante sudafricana, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy valioso su aporte. El doctor Alberto Narváez, epidemiólogo, conocedor de la materia y expresidente de la Federación Médica, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Álvarez. Doctor Narváez, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Un saludo.